Luce bien. Estamos grabando desde hace 15 segundos y no se ha trabado. No mames, 15 segundos. ¿Es en serio? Ya son 20. Este me... Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Dano González. Y yo soy Jerry Rivers. Están viendo Vagabundos del Verbo. Pensar no es cosa de genios. Este programa surge de una idea que se presenta en la teoría del todo, donde Stephen Hawking intenta crear una ecuación que relacione todo lo que existe en el universo. Ya que no somos ni matemáticos ni astrofísicos como Stephen Hawking, nosotros les vamos a explicar a ustedes con pequeñas historias, con pequeñas analogías, con peras y manzanas pues, para que puedan entender mejor. Vamos a nuestra primera analogía. Por favor. ¿Alguna vez han escuchado sobre el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad, no? Digo, pero, o sea, es como que, sí, este güey se siente un chingo, entonces tiene complejo de superioridad. Y ese güey siempre anda deprimido, tiene complejo de inferioridad. Pero no, o sea, tienen... de hecho, entre ambos son bastante similares, pero tienen sus propias características y no es que sean tan comunes, aunque tampoco sean casos súper extremos. Pero para hablar de ello, el día de hoy voy a utilizar como material audiovisual, no. Voy a utilizar como material de referencia un cuento que yo creo que muchos leyeron siquiera como resumen, porque la CEP resume mucho la historia de los viajes de Gulliver, en particular los primeros dos capítulos o las primeras dos partes. Primero vamos a empezar con el complejo de superioridad. En el complejo de superioridad, las personas, todos tenemos carencias, pero en esta situación las personas van desarrollando una inseguridad por las carencias que ellos tienen, ya sean físicas, ya sean psicológicas, ya sean mentales, emocionales, lo que sea. Entonces lo que hacen es intentar ocultar estas carencias con sus fortalezas, pero sobreexagerándolas. Ante las personas, ellos pueden hacerlo todo, pero solamente dentro de ciertos rubros. Por ejemplo, las personas que son muy fuertes, pero se sienten inseguras de su inteligencia o de otro tipo de condiciones, van a presumir, digámoslo así, a sobremanera su fortaleza física. Bueno, les decía, pero eso lo hacen las personas inseguras. Eh, en este caso, en la historia de Gulliver, hay un momento en el que él llega al país de Lilliput, que está habitado por gente que mide 12 veces menos que una persona promedio de nuestro mundo, digámoslo así. Ok. En este contexto, Gulliver llega y es capturado por los liliputienses. Ahora, aquí los liliputienses superan a Gulliver en cuanto a números. Ellos son un país completo. Y lo capturan, pero poco a poco él va como... Bueno, de entrada lo libera, gracias a como un trato que tiene. Y Gulliver ahí empieza como a... Bueno, utiliza sus fortalezas evidentes, que es que él es gigante en comparación con ellos. Entonces él empieza como... Bueno, como que forma esta relación en la que él muestra poco a poco más bien encubre su inseguridad inicial. O sea, sí, por una parte está como todavía amenazado por todo un país, pero por otro lado él es gigante y podría destruir el país si él quisiera. O sea, aquí Gulliver de alguna manera trata de lidiar con una situación a lo mejor un poco incómoda, pero en la que de alguna manera tiene ventaja. O sea, tú no puedes decir todos los días, sí, ayer hice un trato con un país. No, o sea, Gulliver sobrelleva esto, pero lo hace haciendo más evidentes de lo que son, y son muy evidentes, sus propias fortalezas. Digamos que de cierta manera era porque Gulliver ya se sentía un poquito más, lo que dirían aquí, alzado. O sea, el güey ya se sentía ya era un alzado. O sea, ya se sentía como muy confiado en la situación en la que se encontraba. Por eso, digámoslo así, se, se permitía eso, o sea, se permitía exhibirse de alguna manera. Como contraparte, que no es exactamente como lo opuesto, pero sí es como una situación contraria, o bueno, diferente. Es
la que acontece con el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad es muy similar en sus inicios o en sus bases al complejo de superioridad. En el complejo de inferioridad igual se hace hincapié en las carencias que tiene una persona. Ahora, el problema aquí es que esas carencias se sienten no solamente como en ciertas áreas en específico, sino que se sienten en lo general. Normalmente esto acompaña cuando una persona tiene baja autoestima o es como una especie de síntoma de baja autoestima. Bueno, en esta situación la persona tiene tan poca confianza en sus propias capacidades que considera que las capacidades de los demás son siempre superiores a las suyas. Por ende, no destaca, o él siente que no destaca en ninguna actividad y siempre tiene como esta sensación de que todos son superiores a él, como si todos fueran gigantes. Y por eso les hablo de la ocasión en la que Gulliver fue a la tierra de los gigantes, el país de los gigantes. Bueno, en esta situación Gulliver llega a la tierra de los gigantes y por azares del destino termina siendo capturado por una niña gigante. Una simple niña que lo mueve como si fuera un juguete. O sea, para la niña Gulliver es un muñeco. Y llega un momento en el que de tanto jugar con ella, Gulliver ya se siente como un muñeco. Termina siendo vendido, me parece que a una reina de los gigantes, que dice, un hada 100% real encontrada en Puebla. Entonces la compra Gulliver y contrata a la niña para que le ayude a cuidar a Gulliver. Entonces Gulliver, contrario a lo que vivió en Lilliput, aquí ya se siente pues muy vulnerable, ¿no? O sea, de alguna manera tiene comodidades porque le construyen una casita a su medida, pero todo el tiempo está, o sea, él ahora es como, es un espectáculo el güey, o sea, es como, pues una muñeca, o sea, de exhibidor. Y hay una niña que lo mueve todo el tiempo, que siempre está como guachándolo, pues. Ahora, aquí ocurre otra situación interesante, que es, les decía, en esta situación, tú sientes que cuando te sientes inferior a los demás, no consideras tanto las debilidades de las otras personas o sus carencias, o sea, te enfocas completamente en las tuyas. No consideras tus propias fortalezas. En este caso, Gulliver, a pesar de que por su tamaño reducido, él percibe a esta niña, que les digo, es una niña, la percibe de una manera completamente diferente, porque ella es gigante y puede ver sus poros. O sea, en este caso Gulliver es como los liliputienses eran a él es 12 veces más pequeño que la niña, teniendo su estatura promedio. Entonces él puede ver los poros de la niña, puede ver las imperfecciones en su cara, que a final de cuentas es el rostro de un niño, o sea, es un rostro, dirían inmaculado, pero, o sea, no está tan traqueteada por la vida. Y él la percibe pues, con horror, ¿no? Porque está llena de poros. Ahora, la cosa es que Gulliver no puede hacer nada al respecto. O sea, él tiene que como vivir con ese horror cósmico porque está en una situación muy, muy adversa. Él se encuentra en cautiverio prácticamente. Pues es justamente eso que estabas introduciendo. Gulliver tenía la capacidad de ver cómo esta niña, aunque era una niña, tenía las imperfecciones muy abiertas en cuanto a los poros, e inclusive cuando Gulliver conoce a la reina, que es una persona ya mayor, que ya tiene signos de la edad, ve incluso más horrorizado cómo los poros están envejecidos y se ven un poco más desagradables. Entonces, aunque puede ver las imperfecciones de los individuos en la tierra de los gigantes, pues él aún así se siente inferior porque no tiene la capacidad de hacer nada al respecto y está deprimido todo el tiempo, porque aunque lo tienen con todos los cuidados del mundo, tiene una casita de muñecas para tener su privacidad también, pues él extraña su vida anterior porque pues él ya tenía una familia, tenía esposa e hijos. Entonces, aunque como tú decías lo tenían en cautiverio y lo tenían lo mejor cuidado posible, pues no eran las circunstancias en las que a él le gustaría vivir. Estaba, pues tal cual, en un complejo de inferioridad porque todas sus capacidades eran nulas en comparación a la de los gigantes. La cosa es que aquí es que todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. No es como que no vamos a ser el mejor en todo, ni tampoco vamos a ser exactamente los mejores en lo que seamos buenos. Pero siempre hay que tener eso en cuenta. Digo, no vienes a esta vida solamente a ganar y ganar y ganar y ganar. O sea, vienes aquí a disfrutar con todo y que tengas tus propias carencias, tus debilidades.
Y sí, también está bien reconocer nuestras propias fortalezas, o sea, eso no quiere decir que seamos presumidos, ni mucho menos. Simplemente es eso, aceptar que las cosas son como son. No sé si han escuchado por ahí, pero existe la frase de que los abuelos y los nietos están en complot contra los padres. Hace rato que no escucho esta frase, pero en su momento la escuché bastante. Hace referencia a que los preadolescentes tienen su etapa rebelde contra los padres, y puede que se refugien en los abuelos para tener algo a su favor. Este día vamos a relacionar este proceso, este momento de la vida, con las guerras que hubo en el siglo XX. Si hacen un poquito de memoria, la Primera Guerra Mundial fue entre la Triple Entente y la Triple Alianza, pero no surgió de la noche a la mañana este conflicto bélico, sino que empezó como una guerra entre Prusia y Francia. Estos dos tenían un conflicto recurrente desde el siglo anterior por la zona de los Balcanes. Y estos conflictos, que pudieron haber sido entre un padre y un hijo, fueron aumentando hasta que Prusia se hizo de un complot con Rusia para armar la doble alianza y poder así tener algo a su favor contra Francia. Así Francia hizo su tratado de la doble entente con otro país y se fueron armando equipos hasta que se armó Prusia, Rusia e Italia del lado de la Triple Alianza y Francia, Gran Bretaña y los demás países que conocemos del parte de la Triple Entente. Esto, relacionándolo con el punto de partida que dimos, sería como que tú tuviste tu conflicto con tu papá, pero no pudiste sobrellevarlo, porque de alguna manera él te sobrepasa. Es entonces que recurres a tu abuelo para que pueda ayudarte contra tu padre. Y aunque tu abuelo ya no tiene esa autoridad sobre tu papá, pues ya son 2 contra 1, ya tienes algo de ventaja. Pero las cosas no suelen quedarse ahí, porque tu papá no se va a dejar ganar por ti. Entonces recurre a tu mamá y ahora son 2 contra 2, de las cuales 2 de esas personas tienen autoridad sobre ti y la que te está apoyando en realidad pues es un tercero, aunque sea tu abuelo, es un tercero que puede que no te sea suficiente. Entonces la familia se empieza a bifurcar en equipos para apoyarte en algo que simplemente era cosa tuya. Quiero decir que me ha pasado, bueno, en algún momento de mi vida estuve en esa situación. Bueno, digamos que yo era pequeñito y no quería comer. Entonces mi mamá me mantenía amarrado con bueno, no amarrado, sujeto a mi silla con una chamarra. Cuando eres pequeño, pues está súper, está poderosísima, ¿no? Pero pues ya de grande sabes que te la puedes desamarrar, ¿no? Bueno, hasta que yo comiera. Curioso, porque según yo siempre he sido de buen comer. Y bueno, la cosa es que ya después de que mi mamá se desesperaba, mi abuela llegaba y me decía, ya vete hijo, ya, vete a jugar. Y así me desamarraba. Y mi mamá estaba como de, pero es que el niño no ha comido. Y mi abuela estaba como de, no, es que ya, déjalo ya. Y así mi abuela me ayudaba en una situación en la que, bueno, yo siendo niño tenía que comer, ¿no? Pero para mí eso era injusto, era como de, mamá, yo no quiero comer. Aunque no sé siquiera si en esa época yo hablaba de alguna manera, o sea, si hablaba fluido o no, como sea. El punto es que sean o no como, estén o no relacionados estos dos países digamos, los que están en el conflicto directo, sí se presenta siempre esta situación, ¿no? Porque alguno de los dos casi siempre está en ventaja sobre el otro. Ahí es cuando entra un tercero que busca de alguna manera ayudar al otro país. A veces es por razones humanitarias
y otras veces por un interés mayor, incluso pueden anexarse este país, ¿no? Como cuando hubo este conflicto por el cual México perdió el territorio de Texas. O sea, Texas entró como en una mini guerra civil con México. Luego se independizó de México y Estados Unidos, para proteger, entre comillas, a Texas, los defendió y luego se los anexó como un estado. Y pues ahí lo tienen. Así Texas se volvió parte de Estados Unidos unos años después de que dejó de ser territorio de México. En un periodo pequeñito de años pasamos de tener a Texas a no tener a Texas a que otro país tuviera a Texas. Sí, y es el pedo con los conflictos bélicos y la familia, que puede que alguien se quede resentido, puede que alguien simplemente se separe y puede que ese conflicto lleve a algo peor y termines en otro bando. Entonces, pues, lo mejor sería acabar con los problemas lo más pronto posible y llegar a un punto en el que estemos en una paz, relativa paz, porque nunca hay paz total. Pero pues sí, que podamos convivir y globalizarnos. Por eso pónganse en forma, porque si no saben pelear o no saben de artes marciales quizás, pues estar en forma ya les da una ligera ventaja a la hora de pelear por los terrenos. Porque ese conflicto está vigente todos los años, todos los años. Ahí se aplica, no es titulación por combate exactamente, es obtener el título de la propiedad por combate. Bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben que pueden darle like, suscribirse y compartir. Y dejar un bonito comentario si les gustó, ¿no? Si no, pues no dejen un comentario. Prefiero que no dejen comentario a que dejen un comentario feo, ¿no? Pero bueno, esa es su decisión. Pues nada, esperemos que les haga reflexionar un poco lo que acaban de escuchar aquí y que vuelvan la próxima semana para el video que venga. Pues esto fue Vagabundos del Verbo, pensar no es cosa de genios. Y eso es todo. Adiós. Hasta la próxima.